A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Mientras los medios de comunicación de todo el mundo cubren el drama en desarrollo de la guerra en Irán, hay otra guerra silenciosa que se está desarrollando de la que pocos hablan. Esto a pesar de que abarca gran parte del continente euroasiático y se centra en dos de las mayores potencias del mundo, Rusia y China. Pero ignoramos este conflicto creciente a nuestro propio riesgo, ya que no es una exageración decir que el futuro del comercio mundial está en juego. En toda Eurasia hoy en día hay varios grandes proyectos de infraestructura, ya sea propuestos, en construcción o completados, que cuentan una historia de gran consecuencia sobre la relación entre dos de las naciones más poderosas de la Tierra. Son la ruta de transporte internacional transcaspiana y el ferrocarril China-Kirguistán-Uzbekistán, el corredor de transporte internacional norte-sur y el aún hipotético, pero muy seriamente discutido, megaproyecto del Canal de Eurasia. En general, cuando se trata del escenario global, Rusia y China son dos jugadores importantes que son aliados. De hecho, su asociación estratégica se ha fortalecido en la última década. Un análisis reciente del Consejo de Relaciones Exteriores describe los crecientes lazos militares, economías complementarias y una mayor cooperación diplomática entre las dos naciones. Pero la verdad es que la relación entre China y Rusia es mucho más complicada que simples aliados o enemigos, y probablemente no haya un ejemplo más destacado del otro lado de esa complejidad que las crecientes tensiones sobre quién controla la conectividad de Eurasia. Este es un recurso extraordinariamente valioso para controlar, y como veremos, se han realizado algunas inversiones impresionantes y se han producido piezas notables de infraestructura en la lucha por ese control. En este episodio especial de Buscando, analizaremos en profundidad los 4 megaproyectos en cuestión. No solo nos maravillaremos con las especificaciones técnicas e ingeniería, sino que también pondremos estos grandes desarrollos en contexto para tratar de entender cómo Rusia y China llegaron a tal nivel de competencia abierta y también cómo este momento crucial podría dar forma al futuro de Europa, Asia y la arquitectura del comercio global en sí. Únete a nosotros mientras estudiamos y desentrañamos uno de los fenómenos más importantes en el escenario mundial hoy en día, la creciente guerra comercial entre Rusia y China. Durante siglos, hemos vivido en un mundo de comercio marítimo, y aún lo hacemos hoy. El 80% del volumen del comercio internacional viaja por mar, pero las rutas comerciales terrestres siempre han sido y siguen siendo muy importantes y poderosas. Una razón es que son más rápidos. Por ejemplo, el transporte de carga desde Asia hasta Europa por mar a través del Canal de Suez puede tardar de 30 a 45 días, pero la misma distancia por tren solo toma de 12 a 18 días. Aunque viajar en avión es aún más rápido, también es el método de envío más caro de uso generalizado, lo que ilustra otra ventaja del transporte terrestre, el costo. Aunque el transporte marítimo sigue siendo el más rentable en general, el costo de envío por ferrocarril está más cerca del marítimo que del costo relativamente exorbitante del transporte aéreo. Ofrece un equilibrio entre velocidad y costo que sigue siendo único. Las rutas comerciales terrestres también ofrecen diversificación, un componente crucial para la resiliencia futura en un mundo que enfrenta crecientes interrupciones e inestabilidad. For the first time in history, Iranian officials say the country has closed the Strait of Hormuz following joint strikes from the US and Israel. El Foro Económico Mundial estima que los corredores comerciales alternativos podrían aumentar el PIB global en un 3% para el año 2030, siempre que se mantengan exitosamente las alianzas internacionales estratégicas. Es casi innecesario decir que el comercio terrestre ha jugado un papel enorme en numerosos imperios y en dar forma al mundo tal como lo conocemos hoy. Desde el Imperio Mongol hasta la Ruta de la Seda y el advenimiento de los ferrocarriles modernos, la riqueza y la influencia han estado vinculadas de manera significativa con el comercio terrestre. Como escribe el experto en asuntos públicos y políticas Darren Spink, cito: "La historia nos recuerda que el poder, en última instancia, sigue el movimiento de bienes, capitales y personas. La historia también frecuentemente depende de esos momentos cuando el poder se reequilibra o se reestructura, y hay pocos momentos más grandes de disrupción del poder en la historia moderna que la caída de la Unión Soviética en 1991 y el inicio de la era postguerra fría. Lo que alguna vez fue un enorme imperio único en la Unión Soviética se fragmentó en cambio en 15 estados independientes. Lo que antes eran rutas comerciales controladas por los soviéticos a través de Asia Central se convirtió así en una serie de fronteras internacionales.
La más impactada fue el histórico ferrocarril transiberiano, que, hasta 1991, le daba a Moscú el control de todas las rutas terrestres a través del norte de Eurasia. La pérdida del control exclusivo sobre esta valiosa ruta sentó las bases para la competencia de rutas comerciales que estamos presenciando hoy. Rusia continuó experimentando problemas económicos que se remontan a los años 80, en gran parte debido a la caída de los precios del petróleo, y vio deteriorarse su capacidad estatal en los años 90. Mientras tanto, China experimentó un crecimiento económico significativo durante el mismo periodo. En resumen, Rusia era demasiado débil para dominar su antigua periferia, mientras que China era, en ese momento, demasiado cautelosa para desafiarla abiertamente. Esto creó lo que los analistas han llamado una división del trabajo en Asia Central. Surgió un equilibrio incómodo entre las dos naciones, con Rusia actuando como proveedor de seguridad y China actuando como inversor económico. Esto funcionó, aunque imperfectamente, y se mantuvo durante unos 20 años después del colapso de la Unión Soviética. Pero en 2013, todo cambió. El 7 de septiembre de 2013, el presidente chino Xi Jinping anunció la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, una nueva y gran estrategia global de infraestructura y conectividad destinada a asegurar rutas comerciales, exportar el exceso de capacidad industrial, expandir la influencia geopolítica y, lo más relevante de todo, construir corredores terrestres a través de la antigua esfera soviética. Básicamente, este anuncio innovador señaló un cambio en ese equilibrio inestable que había existido durante 2 décadas entre China y Rusia. Inicialmente, el liderazgo ruso dio la bienvenida a la iniciativa de la Franja y la Ruta, al menos retóricamente. En términos diplomáticos públicos, fue presentado por ambas partes como una especie de estrategia de ganar-ganar que implicaría cooperación y desarrollo mutuo. Pero en la siguiente década se hizo cada vez más claro que China estaba ganando influencia económica en Asia Central y cambiando la dinámica de poder regional, alejándose de Rusia. Quizás no haya un proyecto de infraestructura más emblemático de este cambio que la ruta de transporte internacional transcaspiana, también llamada simplemente el Corredor Medio, que comienza en el puerto de Lianyungang, en el borde del Mar Amarillo, recorriendo una distancia multimodal total de unos 11.000 kilómetros. La ruta atraviesa toda China de este a oeste, luego pasa por Kazajistán para llegar al Mar Caspio. Los transbordadores de tren facilitan el cruce del Caspio para llegar a Georgia, Azerbaiyán, Turquía y, por extensión, al resto de Europa. Curiosamente, evita completamente a Rusia. Además, por casualidad, es la ruta más corta entre el oeste de China y Europa, geográficamente hablando. Esto lo hace extremadamente amenazante para el control de Rusia sobre las rutas comerciales euroasiáticas. Pero hasta hace poco se ha usado poco. No han faltado obstáculos para que el Corredor Medio alcance su verdadero potencial. Un experto destacado en seguridad nacional estadounidense y política exterior y ex vicepresidente de estudios de política exterior y de defensa en la Fundación Heritage, James J. Carafano, explica en un artículo para Geopolitical Intelligence Services, cito, los muchos problemas del espacio postsoviético complicaron la cooperación, incluyendo el conflicto en curso entre Armenia y Azerbaiyán, la ocupación del territorio georgiano por Rusia y el colapso del gobierno en Afganistán tras la apresurada retirada de Estados Unidos. Además, el continuo antagonismo de Occidente con Rusia, China e Irán llevó a la percepción de largo plazo de la zona como un área de elevado riesgo estratégico e incertidumbre. Sin embargo, todo esto cambió de manera bastante dramática cuando comenzó la guerra ruso-ucraniana. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says enemy sabotage groups have entered Kyiv and that he is target number 1. New satellite imagery just in tonight appears to show hundreds of Russian military vehicles in a convoy heading towards Kyiv. Muchos académicos, gobiernos y analistas de seguridad hoy describen la guerra como habiendo comenzado en febrero de 2014 con la anexión rusa de Crimea y consideran la invasión de Ucrania de 2022 como una gran escalada. Y si el impacto en el comercio euroasiático es un indicio, 2014 fue realmente un punto de inflexión. La razón, en una palabra, son las sanciones. Tras la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y varias organizaciones internacionales impusieron sanciones dirigidas tanto a empresas como a individuos rusos. Muchos estados de Asia Central estaban económicamente vinculados a Rusia, pero las sanciones hicieron que las estrategias de diversificación se volvieran abruptamente más importantes. Y por lo tanto, el Corredor Medio se volvió de repente mucho más atractivo, especialmente para los estados de Asia Central por los que pasa.
Sin embargo, en el periodo inmediatamente posterior, este cambio importante fue principalmente un cambio de mentalidad. Todavía no llegó un auge drástico al corredor medio, aunque China ya había anunciado su iniciativa de la Franja y la Ruta. Luego, en noviembre de 2014, el presidente de Kazajistán dio un discurso inesperado a la nación y, por extensión, al mundo, anunciando un plan de estímulo de $9.000 millones estadounidenses para modernizar las carreteras, puertos, ferrocarriles e infraestructura de Kazajistán. El programa se llamaba Nurli Yol, que se traduce del kazajo original como Camino Brillante. Aunque el anuncio fue una sorpresa, probablemente surgió de una trayectoria existente. En otras palabras, las sanciones rusas simplemente reforzaron la necesidad del plan de infraestructura preexistente de Kazajistán. Sin embargo, desde el inicio de la guerra ruso-ucraniana, esta es la primera gran declaración de un país de Asia Central que abiertamente expresa su intención de diversificar la infraestructura de sus rutas comerciales, y no será la última. Azerbaiyán ya había estado construyendo un nuevo puerto en Alat, en la ciudad capital de Bakú, desde 2010. Pero después de 2014, la importancia de este nuevo puerto creció exponencialmente. Una razón principal es que la finalización de este nuevo puerto en Bakú, junto con la mejora del puerto de Kazajistán en Aktau, formaría así el punto A y el punto B en una nueva ruta comercial viable a través del Mar Caspio. En octubre de 2017, Azerbaiyán, Georgia y Turquía inauguraron oficialmente el ferrocarril Bakú-Tiflis-Kars, que va desde el nuevo puerto en Bakú a través de los tres países para llegar a la ciudad turca de Kars. Tan solo unos meses después, Azerbaiyán anunció que había completado su nuevo puerto en Bakú. Y así el camino fuera de Rusia que conecta China y Asia Central con Europa se hizo aún más largo, ahora extendiéndose desde el este del Caspio hasta la nación legendaria que une Oriente y Occidente, Turquía. Pero la pieza más importante que faltaba en el rompecabezas del corredor medio aún estaba acechando en el fondo. Un proyecto masivo que se había discutido durante décadas nunca había tenido la oportunidad geopolítica de ver la luz. Eso cambiaría drásticamente en 2022. En 2022, la continua guerra ruso-ucraniana presenció lo que los analistas hoy llaman una escalada mayor. Rusia, que había estado acumulando tropas cerca de la frontera ucraniana desde finales de 2021, lanzó una invasión en febrero de 2022. Explosions rocking several cities, including the capital of Kyiv. Las sanciones occidentales, que ya estaban en vigor, palidecían en comparación con las sanciones que se aplicaron rápidamente. Rusia se volvió de facto aislada de los mercados occidentales tras la invasión. Por lo tanto, los países vecinos que ya estaban considerando la idea de diversificarse para evitar el riesgo de depender de Rusia, ahora se encontraban prácticamente sudando del calor. Y ahora, en esta nueva situación geopolítica, una idea antigua y muy audaz pronto se volvió inusualmente atractiva. Construir un ferrocarril no solo conectando una parte de Asia Central con otra, sino conectando a China con el ya creciente corredor medio y potencialmente completando lo que podría ser una nueva alternativa completa al ferrocarril transiberiano que evita a Rusia por completo. El ferrocarril China-Kirguistán-Uzbekistán, o ferrocarril CK-U para abreviar, fue propuesto por primera vez en los años 90 tras la caída de la Unión Soviética. Pero por varias razones, siendo la menor de ellas el gasto extraordinario involucrado en tallar e incluso tunelar extensamente un camino a través de la nación montañosa de Kirguistán, el momento para esta idea radical simplemente nunca llegó. Pero en septiembre de 2022, China, Kirguistán y Uzbekistán firmaron un acuerdo para realizar un estudio de viabilidad del proyecto. Un gran paso sin precedentes hacia la posibilidad de que, finalmente, pueda hacerse realidad. Luego, en junio de 2024, se llevó a cabo una cumbre trilateral en Beijing, durante la cual se firmó un acuerdo final para comenzar la construcción. Lo que los tres países están emprendiendo con el ferrocarril CK-U es nada menos que colosal. La ruta tiene una longitud aproximada de 532,53 kilómetros. A lo largo de ese camino, incluirá no menos de 3 túneles muy grandes, todos ellos ubicados en el terreno montañoso de Kirguistán. El túnel Narin, de 12,5 kilómetros, pasará por el paso de Humandeban. El túnel de Kostove, de 13,2 kilómetros, pasará por el pueblo de Kasarmen. Y el túnel de la montaña Fergana, de 12,2 kilómetros, como su nombre indica, abrirá camino a través del núcleo de la cordillera de Fergana en el Tian Shan. El Tian Shan es una impresionante cadena montañosa en Asia Central y uno de los lugares más ambiciosos para intentar construir un ferrocarril que se pueda encontrar en cualquier lugar del mundo.
El pico más alto de la cadena es un impresionante 7.439 metros en la cumbre nevada de Cengiz Çokusu, mientras que el punto más bajo está en la depresión de Turpan, a más de 150 metros por debajo del nivel del mar. La construcción de este audaz proyecto comenzó oficialmente en 2025, con una fecha de finalización proyectada para algún momento en 2029. Ese mismo año, China firmó un acuerdo de préstamo a 35 años para financiar aproximadamente la mitad del proyecto, que se espera que cueste un total aproximado de 4.7 mil millones de dólares estadounidenses. Pero si bien este es quizás el aspecto más dramático y actual de la creciente guerra comercial entre Rusia y China, está lejos de ser el único campo de batalla involucrado. Rusia también está compitiendo por mantener su importancia en el transporte y está haciendo grandes movimientos en el proceso. Russia is naturally looking elsewhere to do business. That's where a new trade route with India comes in, with both countries hoping to speed up bilateral trade. Tomemos, por ejemplo, el Corredor de Transporte Internacional Norte-Sur. Este proyecto, como otros que hemos discutido, en realidad ha estado en marcha durante algún tiempo. De hecho, el acuerdo inicial fue firmado entre los países participantes en el 2002. Pero nuevamente, como otros proyectos, los desarrollos recientes han hecho que su importancia se dispare repentinamente en los últimos años. Para Rusia, el proyecto ofrece la oportunidad de reducir enormemente la distancia entre sí misma e India. La ruta comercial tradicional de Rusia a India viaja hacia el oeste a través del norte de Europa, luego hacia abajo y luego a través del mar Mediterráneo, y luego por el Canal de Suez y el Mar Rojo antes de cruzar el mar Arábigo para llegar a la costa occidental de India. El Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, o INSTC, ofrece un camino notablemente más directo. Desde San Petersburgo a través de Azerbaiyán, cruzando Irán y a través de una porción más estrecha del mar Arábigo directamente a Mumbai. La ruta es de unos asombrosos 7.200 kilómetros, pero eso es un paseo en el parque comparado con los aproximadamente 17.000 kilómetros que actualmente se tarda en rodear y bajar por la Europa continental en la ruta tradicional. Se realizaron pruebas en 2014 para identificar cuellos de botella, y los resultados indicaron que la ruta INSTC podría reducir los costos de envío en $2.500 estadounidenses por cada 15 toneladas de carga. En otras palabras, una reducción del 30% en los costos, sin mencionar una sorprendente reducción del 40% en los tiempos de tránsito. Es un aumento de velocidad tal que es como si todos los países de la UE de repente subieran el límite de velocidad de las autopistas a 200 km por hora. El 7 de julio de 2022, la empresa ferroviaria estatal de Rusia, RZD Logistics, anunció el primer transporte de mercancías a la India a lo largo del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur. Esto fue un gran hito, marcando el inicio del uso comercial. Pero la verdad es que el corredor aún sigue solo parcialmente completado. Todavía hay dos ramas principales en construcción, lo que significa que el corredor está en uso funcional, especialmente en la rama oriental, pero aún no tiene integración total de extremo a extremo. Y, como el destino lo quiso, las dos ramas principales que todavía están en construcción involucran a Irán. Uno es un segmento ferroviario de 162 kilómetros que conecta el norte de Irán con Azerbaiyán y el Caspio, el cual se llama el ferrocarril Rasht-Astara. Rusia e Irán firmaron un contrato ejecutorio para su construcción en el año 2023, e Irán estableció un plazo de 4 años para completarlo. El otro gran eslabón perdido es la línea Chabahar-Sahedan, que conectará el puerto de Chabahar en el sur de Irán con su propia ciudad de Sahedan, aproximadamente a 630 kilómetros al norte, conectando así con la red ferroviaria existente de Irán. Esto es clave para el acceso de la India al corredor, pero actualmente sigue en construcción. Todavía hay otros detalles y componentes en proceso aquí y allá, así como algunas propuestas audaces, incluyendo un gran canal de Persia, o por su nombre más técnico, el canal transiranio Iran-Rud. Esta es una propuesta de larga data, que hoy en día sigue siendo solo una propuesta, de construir un canal desde el Mar Caspio hasta el Golfo Pérsico, o alternativamente, el Golfo de Omán. Esto, si alguna vez se realiza, sería uno de los canales más largos jamás construidos, y con mucho el canal continuo de mar a mar más largo, con una distancia de aproximadamente 1.400 a 1.600 kilómetros, dependiendo de la ruta elegida. Sin embargo, parece que el consenso es que esto sigue siendo un sueño algo distante. Y, por supuesto, el tema del que nadie quiere hablar, el 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán, matando al líder supremo Ali Khamenei e iniciando una guerra. Como era de esperar, esto ha creado importantes interrupciones en el comercio de Eurasia, particularmente a lo largo del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur.
El transporte de carga a lo largo del corredor ha sido en gran medida suspendido desde que comenzó la guerra. Algunos cruces fronterizos ferroviarios también han sido cerrados, por ejemplo, la frontera entre Irán y Azerbaiyán. Los analistas advierten que la interrupción podría aumentar los costos logísticos entre un 20 y un 30% y hasta duplicar los tiempos de entrega al tener que desviar la carga. El estrecho de Hormuz ha estado efectivamente cerrado desde mediados de marzo, posiblemente la mayor interrupción en la historia del mercado mundial de petróleo y una de las más grandes en el suministro de energía. Esto, al igual que la guerra entre Rusia y Ucrania, obliga a Asia Central y sus socios a desarrollar alternativas que eviten pasar por Irán. Francamente, no se puede decir cómo progresará la guerra, ni cuál será el impacto final en el corredor internacional de transporte norte-sur, por no hablar de las personas en la región. Rusia, junto a Kazajistán, también está considerando un proyecto comparativamente audaz. Uno que también comienza en el Mar Caspio, pero en su lugar excava un canal 700 kilómetros al oeste hasta el Mar Negro. Este megaproyecto propuesto se conoce simplemente como el Canal de Eurasia. Un artículo de los investigadores Nureli Bekterganov y Arasha Balaev estima que el canal, si se construye, crearía 200.000 empleos en todo Kazajistán, el sur de Rusia y otros países que rodean la región del Caspio. El proyecto fue propuesto por el entonces presidente de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev, en el año 2007. En ese momento, se estimó que el proyecto tomaría 10 años en completarse y costaría $6.000 millones. También se han hecho estimaciones probables que sitúan las dimensiones del canal en 110 metros de ancho y 6,5 metros de profundidad, diseñado para embarcaciones con una capacidad de carga de 10.000 toneladas, lo que permitiría transportar 75 millones de toneladas de carga cada año. Por audaz que sea, el proyecto propuesto tiene alguna base práctica. Pasaría completamente por el sur de Rusia, a lo largo de una depresión geológica llamada Depresión de Kumamanik, y ofrecería, a pesar de su tamaño, una alternativa más corta a la ruta de envío actual que depende del anticuado canal de envío Volgodón. Con solo 101 kilómetros, el canal más antiguo es en sí mismo mucho más corto que el propuesto canal Eurasia, pero para pasar por él, los barcos deben viajar primero cientos de kilómetros al norte antes de dirigirse al suroeste. El canal Volgodón también tiene un total de 13 esclusas, que tienden a ser importantes cuellos de botella donde los barcos se alinean uno detrás del otro. El canal también tiene límites de tamaño más estrictos, lo que significa más viajes para la misma cantidad de carga. Por otro lado, el canal de Eurasia, si se construyera, probablemente tendría significativamente menos esclusas, posiblemente incluso la mitad. Esto se debe en gran parte a su hipotética posición a lo largo de una llanura natural con cambios de elevación mínimos. Por la misma razón, el canal de Eurasia podría correr directamente hacia el oeste, lo que significa que, aunque tendría 7 veces la longitud del Volgodón, la ruta de envío total sería aproximadamente 300 kilómetros más corta. En lugar de serpentear a través de la ruta actual de aproximadamente 1.000 kilómetros que utiliza el Volgodón, los barcos podrían fluir directamente a través del nuevo canal de 700 kilómetros desde el Caspio directamente al Mar Negro. La magnitud de esta situación en aumento es tal que es prácticamente imposible predecir lo que ocurrirá. Parte de la razón es que involucra a una parte tan vasta de las naciones y territorios del mundo. Entre múltiples guerras masivas en curso y un clima geopolítico cada vez más incierto, pocos videos en este canal han ofrecido una ventana más opaca hacia el futuro, a pesar de la enorme importancia del drama que se está desarrollando. El simple hecho es este. Cuando se trata del fenómeno de la dependencia internacional de las rutas comerciales rusas, Rusia y China actualmente tienen incentivos opuestos. China está concentrada en la estabilidad del régimen, así como en tener control sobre sus propias salidas comerciales como el centro de manufactura del mundo. Rusia, mientras tanto, enfrenta la pérdida de su anterior importancia geográfica. Sería ciertamente hiperbólico llamar a esto una amenaza existencial directa para Rusia, pero no tanto como podrías pensar. Lo que ambos países comparten es el deseo de minimizar el riesgo en lugar de maximizar la eficiencia. Esto es, lamentablemente, a lo que la competencia entre grandes potencias parece asemejarse en la era moderna. En una palabra, desglobalización. Lo que suceda después es, francamente, una incógnita. Pero esperamos haber ilustrado el hecho de que, si quieres averiguarlo, será mejor que prestes mucha atención a la creciente guerra de rutas comerciales entre Rusia y China. Si quiere descubrir otras rutas comerciales que están actualmente en construcción, le dejo que vea mi otro episodio sobre los corredores en Tailandia, Irak e India. Y por favor, no olvide dar un me gusta y suscribirse para más contenido como este en el futuro cercano. Eso es todo por ahora. Nos vemos la próxima vez en Looking 4.